Decirles rápidamente, esto es público, tenemos en San Luis Potosí más de 63,000 casos, más de 5,500 defunciones acumuladas desde el inicio de la epidemia, pero quisiéramos destacar más de 171,000 muestras. Somos la sexta entidad que más muestras realiza por cada millón de habitantes, son 59,000 muestras por cada millón de personas que habitan en el estado. También pues lamentamos lo que ha ocurrido en cuanto a enfermedad grave, secuelas, muertes, pero también tenemos que decir en cuanto a indicadores, somos de las entidades que tenemos mejor desempeño en cuanto a la letalidad, somos del grupo de entidades que ha tenido este mejor desempeño, y también queremos destacar las acciones de vigilancia, control y fomento sanitario, que ha sido un pilar indiscutible, indispensable en la atención de la epidemia, con diversos componentes y particularmente en la vigilancia de las acciones del semáforo de riesgo sanitario, todos los protocolos de seguridad sanitaria que se establecieron en todos los espacios públicos y privados para disminuir los riesgos. Y bueno, también tenemos que señalar en nuestro estado, hace algunas semanas, la Federación, y esto hay que agradecerlo también, ha habido un gran esfuerzo del Gobierno federal, de la Secretaría de Salud, del INDRE, para establecer esta vigilancia genómica. Y bueno, pues nos tocó a nosotros en San Luis Potosí hacer un estudio de brote donde se identificó esta variante B1617, que no debería de ser, pero coloquialmente conocida como variante de la India. Tenemos 4 casos confirmados con secuenciación genética y 30 más asociados dentro del estudio de brote, que todo indica que seguramente pertenecían a este mismo grupo de personas. Afortunadamente no ha habido ninguna defunción, pero sí pudimos constatar a través de este estudio de brote pues las implicaciones y los riesgos que se generan a través de una variante que tenemos el riesgo de que llegue a nuestro país. Tenemos un sistema de vigilancia genómica que organizó la Secretaría de Salud Federal, participan instituciones de investigación, instituciones gubernamentales, y se están procesando, hasta donde yo sé, alrededor de 400 muestras semanalmente para hacer secuenciación genómica. Gracias a esta vigilancia proactiva en una persona residente de la capital del estado de San Luis Potosí, se identificó esta variante de la India. Esto precisamente coincide con la fecha que tú das. Entonces, a partir de la confirmación de esta variante, se hace el estudio de brote, se hace un estudio, una investigación, y nos fuimos de esa persona, nos fuimos hacia atrás para saber el origen de su contagio y poder identificar en qué momento, cuándo llegó esta variante, y afortunadamente fue posible identificarlo. Antes de esta persona se identificaron 31 casos confirmados con PCR positiva, y después de esta persona se identificaron 2 casos más de manera temporal. El origen de todo este evento surge con una persona que llega del extranjero, de hecho en realidad son 10 personas, pero es lo que llamamos caso índice, es una persona que tiene su origen en la India. Llegan en un grupo para dar una capacitación, esto sucede entre el 6 y el 8 de marzo, esta primera persona desarrolla la enfermedad ya estando aquí. Quiero decirles que las 10 personas llegaron con protocolos de seguridad sanitaria, viajaron con PCRs negativas, salieron de sus países de origen, 2 de Brasil, 8 de la India, con PCRs negativas. Sin embargo, como sabemos, por el periodo de incubación, una de estas personas sale negativo, pero está en periodo de incubación, desarrolla la enfermedad, participa en esta capacitación, convive con las personas que venían del extranjero en el mismo grupo. De las 10 personas, las 10 se enferman y son confirmadas a PCR. En ese momento no se lleva a cabo, esto sucede en el medio privado desafortunadamente, se confirman con PCR, y de las personas que estaban recibiendo capacitación, personas residentes del estado, 11 personas resultaron confirmadas a partir de este contacto en este evento de capacitación. De esas 40, 11 confirmadas. De esas 11, 2 tuvieron eventos adicionales, lo que llamamos casos secundarios.
de tal manera que una de estas personas participa en una reunión familiar. Por eso la importancia de no bajar la guardia, de tener mucho cuidado con las medidas preventivas. De esta reunión familiar se desprenden casos adicionales, 8 personas, y una de esas personas es la que contagia a lo que llamábamos el caso índice, la persona que fue identificada con la secuenciación genética. Ahora, decía yo que de los capacitados, 11 confirmados, 2 habían tenido casos secundarios, 9 no hubo mayor consecuencia. También les comento que en el hotel donde estaban hospedadas las personas del extranjero tampoco hubo casos adicionales. Y la segunda persona que sí tuvo casos adicionales en su casa, su esposa, su hijo, si no mal recuerdo, hijo, no lo recuerdo bien, pero fueron tres personas en esa familia. Y estas 3 personas fueron captadas por los servicios de salud. Las muestras estaban en buenas condiciones, en ultracongelación, de tal manera que se valoró, se hizo la coordinación con la subsecretaría, se llevaron a procesamiento de secuenciación genética y tenemos una persona de inicios de abril con secuenciación genética confirmada, 3 personas de mediados de marzo con secuenciación genética confirmada a la variante de la India, y el estudio de brote abarca 34 personas. 4 confirmadas con secuenciación genética y PCR y 30 personas confirmadas con PCR, y donde las muestras ya no tenían la calidad o el tiempo suficiente para llevar a cabo la secuenciación. Ese es el resumen, digamos, del estudio de brote. Nada más, si nos puede precisar, estos casos ya son contagios locales, es decir, esta persona convivió y las mismas personas contagiaron a otras personas. ¿Ustedes han visto que hay una mayor transmisibilidad de esta variante y no sé si de letalidad, pero sí de transmisibilidad? ¿Han visto eso? ¿Les preocupa? Técnicamente, primero, la primera parte son casos asociados, son casos secundarios y se llaman asociados a importación. Esos técnicamente así se definen. No hemos encontrado más casos activos alrededor de estas personas, no hemos encontrado. De mediados de abril solamente tenemos una persona que está grave, de todo ese conjunto de 34 personas se encuentra grave. Y pues si tomamos las tasas de ataque y seguramente las convivencias que tuvieron en una primera instancia los extranjeros entre ellos y después en la capacitación, pues si hablamos de 40 personas y una de ellas en ese momento estaba en periodo de transmisibilidad, 11 que se hayan contagiado, yo creo que es una tasa de ataque alta del 25%, y nos habla de que seguramente esta variante, podría tener mejores condiciones de contagio, como se ha definido por la OMS, actualmente ya definida como de preocupación, por los estudios que se llevan a cabo alrededor de esto y de su posible afectación de la eficacia de vacunas y de tratamientos. Pero por lo pronto eso es lo que hemos vivido. No hemos tenido un incremento de casos explosivo, se mantiene baja transmisión en el estado y particularmente en la zona metropolitana, que es donde se dieron estos eventos.